La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 170. Una historia del Holocausto. Judith Rodin. El día de hoy le traigo una entrevista con Judith Rodin. Ella es una sobreviviente del Holocausto a la que tuve el gusto de conocer hace un par de años por una recomendación de uno de mis oyentes. Judith y yo hemos conversado en algunas ocasiones y ella incluso me dio una cita anteriormente, pero si recuerdan, hace unos meses tuve problemas de mi computadora y ahora finalmente pudimos regrabar la entrevista. Seguro que la van a encontrar muy interesante. Yo quiero a través de este medio agradecerle a Judith, no solamente por darme la entrevista, sino porque ella nunca deja de esparcir su mensaje en contra de la violencia y la agresión. Empezamos la entrevista. Judith, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Gracias por aceptar la invitación. Qué alegría verla nuevamente. Si nos cuenta un poquito respecto a usted, su nombre, dónde vive, a qué se dedica. Mi nombre es Judith Nemes de Rodin. Nací en Checoslovaquia el 1 de mayo de 1938. Actualmente estoy viviendo en Florida, en Miami, porque mi domicilio normal después de la guerra fue Venezuela por 75 años. Cuando la situación en Venezuela se hizo muy, muy difícil, me vine de visita a Florida y me tuve que quedar. Actualmente estoy trabajando como voluntaria en educación de estudiantes de high school, colegios públicos, donde me piden hablar de mi historia. Gracias por esa información. Obviamente se me saltó un par de pasos ahí. 1938 viví en Venezuela y me mudé a Miami. Estamos Exacto. aquí por esos pequeños detallitos que se nos escaparon ahí, pero esa es la idea. Usted nace en 1938 en Checoslovaquia. Para poner un poquito de contexto a mis oyentes, Checoslovaquia es una nación que ha existido desde 1919, luego del Tratado de Versalles, y es una nación independiente que Adolfo Hitler, esa es a una de las naciones a la que les ha puesto un ojo. En el caso de Checoslovaquia, la queja es que hay zonas de Checoslovaquia, de los Sudetes, donde viven alemanes. La población en esas zonas era mayoritariamente alemana y Hitler lleva tiempo causando problemas con eso. Usted nace en 1938, en 1939 ocurre un evento vergonzoso cuando franceses, británicos presionan a Checoslovaquia para que entregue esas zonas a Hitler y unos meses más tarde Hitler se va a tomar todo Checoslovaquia. Usted es muy pequeñita para esos días, pero a lo mejor usted ya creciendo un poquito más, ¿usted qué recuerda de crecer en Checoslovaquia en esos años? ¿Cuáles son sus primeras memorias del tema? Mis primeras memorias desde nacer hasta los 6 años que salí de mi pueblo, de mi ciudad, vamos a decir, que es Berejovo, el nombre en checo, pero también estuvo bajo la administración de los húngaros en 1939. Entonces, mis recuerdos de esa época, del nacimiento hasta los 6 años, son más que todo de familia. A mí nadie me dijo que había una guerra en proceso. Nadie me habló de la situación nuestra. Ya yo sabía que había algo raro. A los 4 años, 1942, mi padre fue enlistado al servicio militar de los checoslovacos. Entonces, mis recuerdos de mi padre son, digamos, ínfimos, pero de mi madre,
de mi abuelita, que ya era viuda por segunda vez, y el resto de mi familia, que era muy numerosa, y mi hermanito menor, Luisito, de 3 años. Esos recuerdos son muy vívidos. La separación que tuve de mi familia a los 6 años, que fue el año 1944, fue por idea de mi abuela y mi mamá, a pesar que nosotros nunca nos habíamos separado. Mi abuela presintió aparentemente el peligro que le corría, aunque ella estaba muy conectada con el régimen, era la proveedora de los barriles de madera para almacenamiento de granos, de vinos, sobre todo de pólvora, de Mm. pólvora para la guerra. Ahora, Entonces, una pregunta ahí respecto a su familia. ¿A qué se dedicaba su padre? ¿Trabajaba para alguien? ¿Tenía su propia industria? Su familia es judía, ¿correcto? mi familia es judía. Mi padre, joven, fue enviado por sus padres a estudiar agronomía, ingeniería agronómica en la Sorbonne de París. Se acostumbraba en las familias judías, aunque no ricas, pero sí la educación ahí era muy importante. Y como las mejores universidades se sabía que era la Sorbonne, ahí mandaron a mi padre. Él se graduó 5 años después y le encantó París, se le olvidó regresar a casa. Entonces mandaron a otro hermano, porque eran 7, a buscarlo. Y al hermano también le gustó París y se quedaron los dos. Así que mi padre estuvo afuera 7, casi 9 años en París disfrutando y regresó a Berejovo porque la intención de esos padres, de mis abuelos, era que al regresar tuvieran un pedazo de tierra para producir alimentos. Y eso era el trabajo de mi papá. Mi madre era pianista, tomaba muy en serio su música, pero yo no recuerdo que haya tenido un trabajo fijo. Sí le ayudaba mucho a mi abuelita en la fábrica de barriles, porque eso era una fábrica de más de 300 trabajadores. El otro que ayudaba a mi abuelita es su hijo, Eugenio, que apenas en esa época, en el 44, lo que tenía era 15 años, pero sí ya estaba trabajando, ayudándole a su madre. Es decir, era un negocio familiar. Familiar, correcto. ¿Ok? Ahora, ya estamos en 1944. Checoslovaquia hasta cierto punto se ha librado de la destrucción porque cuando la Alemania nazi se toma el resto de Checoslovaquia ya en 1939, no hay realmente una guerra. Entonces, no hay el nivel de destrucción que hay en otros lugares de Europa y es una situación relativamente estable, aparte del hecho de que Checoslovaquia está ocupada por un poder extranjero que es la Alemania nazi. Pero 1944 la historia cambia mucho porque el imperio alemán que han constituido ya está bajo ataque y ya las cosas ya han ido mal, dependiendo de cuándo en 1944 estamos hablando. Ya ha habido desembarcos en el oeste de Europa y los soviéticos siguen ganando territorio desde el este. ¿Recuerda usted o sabe usted qué cambió en términos de por qué su abuela tiene la inteligencia de decir algo está cambiando y para mal? Bueno, no sé de dónde ella obtuvo la información. Yo no sabía nada porque ni periódico a mi alcance, ni radio a mi alcance. Usted sabe que las radios fueron decomisadas de las casas judías. Por supuesto, televisión ni ningún tipo de los teléfonos
estaban totalmente intervenidos, no había información solamente por boca. Ahora, en ese año 44, cuando yo fui a visitar a mi abuela todas las tardes con mi madre y mi hermanito, porque esa era nuestra fiesta de visitar a nuestra abuela, que venía del trabajo muy cansada, agotada, pero siempre como madre, abuela, cariñosa, nos amaba, nos, bueno, nos mimaba, pero ese día específico que yo recuerdo, era diferente. Mi madre no corrió a la sala, al piano, gran piano que había ahí para tocar, que siempre lo hacía. Ese día no fue así, no había música en esa casa. La sala, que era para mí grande, estaba llena de hombres vestidos en en fluces, trajes de calle, no como yo los veía un día de semana todos en la ciudad, en camisa o pantalones más o menos rústicos. Estaban vestidos con corbata, camisa, de esas camisas almidonadas que se usaban, con sombrero, y todos cargaban como una especie de maletín. Ahora, oh, perdón, Y una pregunta. ¿Estas son personas que usted conocía o son gente que usted no conocía? yo conocí a varios, pero no a todos. Y saludaba porque estaba enseñada a saludar. Y me saludaron con muy baja voz. Eso sí lo noté, que recuerdo. Las señoras estaban vestidas como vestidas de militar, o sea, de traje muy, ¿cómo le digo? Como nunca se vistieron ahí en Berejobo, sino más bien así sencillas, pero sí con su sombrero, cartera. Y yo miré a mi madre y digo, bueno, pero esto no es ni sábado, ni domingo, ni día de fiesta, porque yo fui a la escuela en la mañana. ¿Qué está pasando? Mi mamá me decía, no me decía, simplemente me hacía que me callara. Eran épocas, Jorge, de que el niño puede ser visto, mas no oído. A mí me entrenaron de poder preguntar ciertas cosas callada, mas no insistir. ¿Me explico? Sí, pero a usted le quedaba claro que algo muy extraño estaba sucediendo, Algo empezando por el hecho de suma, no hagas preguntas. exactamente, algo muy extraño en mi familia, porque todos eran así de abrazarse y bueno, cuchi cuchi, usted sabe, eso ya no existió. Ya no había más familia en la casa. Mi tía joven de 16 años y mi tío joven de 17 años ya no estaban. Y yo pregunté dónde estaban. Y siempre me decían, van a regresar pronto. La palabra pronto, yo empecé a odiarla porque cada vez que preguntaba en años sucesivos, ¿dónde está mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? No, vendrán pronto. Entonces un día no pregunté más porque la palabra pronto me empezó a caer muy mal. Entonces ese día mi abuela me agarra de la mano y me dice, mi amorcita, allá enfrente hay una señora que es mi mejor amiga, se llama señora Varias. Ella es Señora, Varias, húngara. Es mi mejor amiga. Bueno, yo no la conocía, pero yo conocía el nombre, porque ese apellido era el apellido del supervisor de la fábrica, el señor Varias, que era un señor muy simpático, que después del trabajo en la fábrica jugaba con mi hermano y conmigo y éramos amigos. Entonces, la señora Varias me pareció muy simpática, una sonrisa, me agarró de la mano, me dijo, nos vamos a llevar muy bien y vamos a jugar mucho. Mi abuelita me dice, la señora Varias te va a llevar por tren a Budapest, capital de Hungría. Bueno, para mí el tren y para mi hermano, eso era un
un disfrutar increíble. Y la ciudad de Budapest, de luces, de cosas fantásticas, hasta para los niños, siempre había algún programa, los parques, los zoológicos, todo eso nos encantaba. Entonces, me pareció muy bien, pero le pregunto a mi abuelita y mi mamá y usted y mi hermanito y el resto de la gente, nosotros vendremos mañana y te Mm. vamos a traer tu ropita, tus libros, tus juguetes y vamos a estar juntos en Budapest. Entonces, el plan parecía ser que usted iba con esta señora y con el esposo, y al día siguiente el resto de su familia los alcanzarían donde usted iba. Esa era la idea, pero ella, la señora Varias estaba sola porque su esposo también fue enlistado en el servicio militar. Ya no Pero estaba. perdón, hay una pregunta. ¿Enlistado en el servicio militar por quién? ¿Por la resistencia de Checoslovaquia o por los que colaboraban con los alemanes en Checoslovaquia? Yo no sé con quién colaboraban, pero era el servicio militar checoslovaco. Si estaban en colaboración con los militares nazis, no lo sé. Correcto. Ahora, de acuerdo a las fechas de las que estamos hablando, ya estamos hablando de 1944, y una de las cosas que Adolfo Hitler hace es que él va a cumplir su promesa de exterminar o expulsar a los judíos europeos. Entonces, me suena como que podría ser en esos días en que están empezando a capturar a los judíos para despacharlos hacia el este. Hungría en ese momento, aunque estaba aliada con la Alemania nazi, no compartían el optimismo de los nazis por el exterminio de sus ciudadanos. Entonces me suena a mí como que era un plan para enviarlos allá donde estarían un poco más protegidos. ¿Usted tiene una idea de cuál era el contexto en que sucedió todo esto? ¿Contexto histórico? Bueno, eso a lo mejor era el ideal, pero eso no fue la realidad. Todas esas personas, ¿qué pasó? Yo me voy de ahí y la señora Varias inmediatamente me dice, ya tú no te llamas Judy Lebovich, te llamas Haidu Katalin. Me dieron un nombre cristiano, sonaba a judío. Y me hizo memorizar nombres falsos de mi mamá, mi papá, mi hermanito. En vez de un hermano, me hicieron creer que tengo tres. Y yo tenía que memorizar todos esos nombres ficticios. Todo por toda la etapa, desde el 44 hasta prácticamente el año 49 a 50. Usted Ah, utilizó ese otro nombre durante ese periodo. correcto. Por supuesto, mi familia nunca llegó el día siguiente, ¿ok? Y lo que sucedió en casa de mi abuela, porque ellos no pudieron salir el día siguiente, porque esa casa de mi abuela, la casa de la familia, fue tomada para hacer el primer gueto de Berejó. Se llenó la casa, tengo entendido, rápidamente de judíos y entonces los mandaron a todos, inclusive a mi familia, salir fuera de sus casas a la fábrica que era mucho más grande, tenía más terreno y eso se llenó como el segundo gueto. Eso era una fábrica de ladrillos enorme, Y empezaron a reunir a la población judía ahí. ahí. Y prontamente los enviaron por tren a todos, cuestión de días, a todos, porque usted sabe que metían 100 a 150 personas paradas en esos vagones. Así que los llenaban y los transportaron directamente a Auschwitz. Ese viaje, tengo entendido, tardó 3 días y 3 noches, sin agua, sin comida, sin aire. Muchos fallecieron ahí mismo parados.
pero llegaron a Auschwitz y ahí usted sabe la famosa doble línea del doctor Mengele que decidía quién va a trabajar y quién va a la cámara de gas. ¿Cómo se entera usted de lo que le ocurrió a su familia? Yo no me entero sino ya en edad muy adulta. Y ahora, desde que estoy aquí, desde el 2017, en lectura, porque yo en Venezuela no pude hablar de esto, nunca hablé de esto. Es Me dio decir, mucho. la mayor parte de su vida usted no habló de esa experiencia. Ni yo, ni dos personas más que sobrevivieron de mi familia, ninguno de nosotros habló. Ninguno de nosotros se presentó al German Relief Fund para pedir fondos. Nadie lo hizo. Y la mayor parte de los sobrevivientes que vivían en Venezuela tampoco hablaron, ni siquiera con sus hijos. Ahora, y ya llegaremos a ese punto, pero estamos en este momento en el instante en que le dice, mire, vaya con esta señora y nosotros nos sumamos el día de mañana. Y ustedes, me imagino, suben a un tren y se van rumbo a Hungría. ¿Qué pasó después? Nos vamos a Budapest. Al principio de toda esta confusión que la señora Varias me hizo memorizar mi nombre falso y todo lo demás falso, yo pensé que era un juego como nosotros teníamos con mis amiguitos y mi hermano, tú eres el gato, yo soy el perro, tú eres la vaca ahora y tú eres el elefante, pero no, porque ese juego no se terminó. Mi Mm. nombre siempre era Haydú Catalín. Entonces, llegamos a Budapest. Ahí la señora Varias me lleva al edificio donde vivía y me llevó directamente a un subterráneo frío, totalmente oscuro, y me dijo que me acostara. Y yo busqué, claro, estaba muy oscuro, yo busqué dónde está la cama. No había cama, había un poco de paja en el piso. Me dijo que me acostara allí. Yo lo hice y me tapó, me arropó con una especie de chaqueta que ella tenía. Me dijo, voy a subir al apartamento y te voy a traer algo de comida caliente. Y aparece entonces yo estaba no solo hambrienta, pero muy cansada. Y ella bajó y me trajo una comidita caliente. Y siempre me decía, si entra alguien, no le hables a nadie. Tápate, acuéstate y tápate. Pero si alguien insiste en quién eres tú dices que eres Haydú Catalí y más nada. Yo no sé cuánto tiempo estuve ahí escondida, porque un día la señora Varias llega y me dice, esta noche vamos a ir a un colegio. Bueno, yo estaba feliz porque a mí me gustaba el colegio. A los 6 años me gustaba el colegio. Perdón, una pregunta ahí. Esta señora no era judía. No, Es decir, por eso es que ella no temía, el riesgo era a usted y por eso había que esconderla en este lugar en que probablemente había otras personas escondidas en medio de todo ese silencio. le voy a decir que esta señora puso su vida en peligro porque salió, eso lo leí, salió un decreto en el año 43 ya, que todo cristiano que albergaba, escondía o cuidaba a un judío, un indeseable, porque no era en contra de los judíos nada más, Correcto. había indeseables también, iba a ser matado en la calle, todos con su familia, más la gente que albergaba. Entonces, esta señora estaba en peligro. Y recién yo leí algo de alguien que decía, habrá que ver cuántos de nosotros en esas circunstancias nos jugábamos la vida y la de nuestras familias en nombre de terceros. Usted sabe que hay muchos, se llaman los righteous, the right, Ajá. y eso yo diría que se llamarían los juiciosos, Los justos. los justos.
están sí registrados en los archivos de Yad Vashem en Jerusalén y honrados todos los años. Como debe Yo ser. tuve más gente así, que tomaron esa zona de peligro en que vivían ya de por sí y esto adicional. Bueno, el colegio no era colegio, resultó ser un convento. Yo nunca había oído hablar de un convento, porque eso no lo había en la ciudad donde yo vivía. ¿Su familia era una familia judía practicante? Sí. Yo diría que mi abuelita era lo que llaman ortodoxa. Mi madre y mi padre creo que eran un poco más, bueno, la segunda generación, usted sabe, va soltando, pero sí judíos. A mí me enseñaron el Shema Israel, en la mañana y en la noche me enseñaban a rezar, pero mis amiguitos eran los amiguitos de los hijos de los trabajadores de la fábrica también. O sea, ahí no había diferencia entre judíos y no judíos. ¿Me explico? Sí, los niños no entienden nada de eso. Los niños son Los amigos y ya. niños ni los mayores. La gente que trabajaba en la fábrica me invitaron a mi hermano y a mí a comer, porque a nosotros nos gustaba la comida de ellos, porque era suculenta. Mi madre cuidaba mucho la comida, pero los trabajadores comían bien. O sea, este, Entonces, usted no estaba familiarizada para nada con la doctrina o las prácticas cristianas. Le eran extrañas. me eran muy nuevas, Claro. muy nuevas. Bueno, el convento, las monjas, ahí solo había monjas, niñas. Una noche yo conté las camitas y me imagino que todas estábamos entre los 6 y 7 años. Conté como más de 100 camas, pero eran de doble, superior e inferior. Ese era el dormitorio. Había una pequeña iglesia. Al final de la iglesia había una pequeña confesionario y yo hice la primera comunión ahí. Y todo era manejado por las monjas. Las monjas. Si ellas supieran o no quién era yo, no lo sé. Pero me imagino que sí, porque leí mucho después que esos conventos. Por cierto, esto era de la orden jesuita francesa que se llamaba Notre Dame de Sion y el convento se llamaba Sacré-Cœur, Sagrado Corazón. Y ellos salvaron muchos niños judíos. Qué bueno por ellos. En toda Europa. Sí, supe también de muchos de los cleros que fueron eliminados por esa razón, porque alguien los delató. Cuando eran sorprendidos en esto, tampoco estaban libres de castigo. No, al contrario, inmediatamente fueron fusilados en la calle, inmediatamente, pero con los niños, todos. Es interesante ver que esta gente que dio todo por el valor humanitario en tiempos de guerra, porque ellos también sufrieron muchísimo. Fíjense, no había comida, no había libertades. Ninguna persona estaba exenta de una investigación porque llegaban hasta cuarta y quinta generación de judaísmo. Si alguien encontraban en su pasado el tatarabuelo judío o la tatarabuela, también los consideraban judíos. El convento, me trataron muy bien. Ahí aprendí el francés. Por suerte yo sabía algunas palabritas en francés porque mi papá nos enseñaba, mientras que comíamos, cada comida, como se llamaba en francés, en los saludos, cosas pequeñas, pero no me era muy difícil aprender el francés. A ver, a mí me está dando la espina de que usted era buena estudiante. No, lo que me No. interesaba nada más.
Ah, ya, lo que le interesaba. Ah, bueno, bueno, porque iba a decir, creo que es medio genia. Bueno, nada. ¿Sabe lo que pasa? Que en esos años yo tenía muchas cosas que manejar yo sola. No podía hablar con nadie. Me hablaba a mí misma, pero no en voz alta, porque no entendía las situaciones, que por qué yo estaba pasando por esto, por qué no estaba yo con mi familia y por Correcto. qué no vinieron. Yo en esa época no sabía nada, pero un día, entre todos los quehaceres que teníamos en el convento, oraciones en la mañana, oraciones al mediodía, oraciones en la noche en la iglesia, trabajo de escuela casi desde la mañana hasta las 2 3 de la tarde. Luego limpieza general del convento. Las niñas y las monjas éramos las que limpiaban. Hacer las tareas. O sea, estábamos muy ocupadas, todas las niñas. Pero un día yo me puse a hacer el ejercicio que me enseñó mi madre para que pudiera tocar el piano, porque la mano era chiquita, no aparcaba las 8 notas. Ajá. Entonces me puse a hacer este ejercicio que me enseñó mi madre para agrandar la apertura de la mano y alcanzar las 8 notas y así poder practicar las escalas. La monja me pregunta que si yo tocaba piano. Yo no le pude contestar porque ya yo presentía que hay cosas que yo no puedo contar aquí. ¿Y por qué creía que no podía contar eso? Yo tenía miedo de decir, como yo estaba hablando siempre de un nombre ficticio, o sea que no era yo, entonces tampoco pude decir que mi mamá tocaba piano. Ah, correcto. O sea, de alguna forma, mire, los niños tienen ciertas aptitudes que uno no cree o no les presta atención. Pero sí yo entendí que yo no podía hablar nada de mi gente, nada. Si Ujú. me preguntaban, tenía que dar los nombres ficticios y más nada. Entonces me llevaron a un cuartico donde había un piano pequeño y me pusieron a practicar las escalas. De repente, oigo detrás de la puerta dos monjas que están hablando y una le dice a la otra, c'est tout mort, están todos muertos. Uy, Yo no sabía, primero que la palabra mort me sonaba demasiado final, demasiado fuerte, demasiado fuera de mí, porque yo nunca había visto muerto ujú. hasta entonces, y me estremecí. Y el solo hecho de escuchar estas palabritas, empecé a llorar. Yo no lloraba, pero en aquel momento sí me salió tantas lágrimas y tanto moco, perdóneme, que ensucié el piano y entonces después estaba miedosa que si ensucié el piano ahora lo tengo que limpiar porque ahí todo se llevaba muy pulcro. Entonces agarré el delantal que tenía puesto y limpié con el delantal, pero después tenía el delantal sucio. Bueno, fue todo un drama para mi vida en ese momento. Pero, perdón, ellas hacen esa afirmación sin saber que usted está escuchando, o cuando dicen todos están muertos. Bueno, yo no sé qué conversación tuvieron ellas y que quién estaba muerto, pero yo presentí que si mi gente no venían a No. verme como habían prometido, que algo pasó que no pudieron venir. Y a lo Y la mejor muerte, esa era la respuesta. sí, y eso era, para mí la muerte era algo muy definido, muy final. Bueno, pasó eso, pero yo después, para protegerme a mí misma, me hice una especie de fantasía infantil de que sí los voy a encontrar algún día y van a estar bien y vivos y vamos a estar juntos. Entonces resulta que en el año 44, cuando nos separamos, yo más nunca vi a mi familia. Nunca más se vieron.
Nunca más nos vimos ni tuvimos contacto de ninguna índole. Hice la primera comunión, me dediqué a ser católica como, yo creo que como nadie, porque me aferré a Jesucristo, para mí era mi amigo, me aferré a las oraciones, al rezo. Y bueno, yo quería ser monja, yo quería, porque estaba totalmente sola. Y dije, bueno, quiero ser como ellas porque eran muy cariñosas. Eso sí, las monjas no tocaban, no besaban, no abrazaban, pero la mirada de ellas, yo no sé por qué todas tenían lentes, esos Mm. lentecitos, pero la mirada de ellas era de tanto cariño que yo quería ser como ellas. Además tenían, además del uniforme ese puramente negra, totalmente negra, todas ellas, pero tenían ese sombrero así de grande, bueno, como en The Sound of Music. Las monjas de antes, eso era tan bello para mí. Yo quería uno de esos, pero nunca me quisieron dar uno. Pero creo yo que se entiende, ¿no? Después de todo, en el momento de su angustia, son quienes le abren la puerta, son gente que le muestran cariño, que la ayudan a crecer, que la acompañan y la protegen. Se entiende la atracción. Yo les preguntaba por qué hay tanto ruido que viene del cielo, ¿qué pasa? Una me decía que Dios estaba bravo. La otra me decía que hay gente jugando allá arriba y jugando con unas pelotas muy duras, qué sé yo. Bueno, eran bombas, pero no me decían la verdad tampoco. La madre superior de ese convento era bellísima, alta, muy, muy cariñosa de ojos, pero sumamente disciplinaria. Cuando yo me portaba mal, me llevaban a su despacho y ahí me tenía que arrodillar sobre piedritas que estaban afinaditas. Eso dolía muchísimo y ella me enseñaba disciplina, que no me portara, que no haga cosas no buenas, sino simplemente haga cosas buenas. Así me hablaba. Estamos todavía antes del final de la Segunda Guerra Mundial debido a los bombardeos. Estamos todavía en el 44, cuando los bombardeos eran muy fuertes en Hungría. Así era la vida en el convento. Cuando hice la primera comunión, yo tenía muchísimo miedo porque teníamos que decirle al Padre todos nuestros pecados, pero primero había que anotarlo en una hoja de papel. Y en la mano derecha del papel, la parte superior, teníamos que anotar nuestro nombre. ¿Qué nombre voy a anotar yo para el Padre? Mi nombre ficticio, que yo sabía que era una mentira, o mi nombre verdadero. ¿Y qué pecado iba yo a anotar en esa hoja si yo estaba diciendo mentira? Yo viví una mentira. ¿Cómo le voy a mentir al Padre que a él nosotros lo teníamos que llamar el Santo Padre? Él nos daba misa cada domingo. Y la verdad es que yo lo quería mucho. No lo podíamos ni tocar ni acercarnos mucho, pero a mí me emanaba amor y comprensión. Bueno, no anoté nada en el papel. El papel estuvo en blanco. Llega el día de la primera comunión. Era, digamos, la parte preferida los domingos cuando él daba su sermón. Me encantaban los sermones del Padre. Algunas palabras no las entendía muy bien, pero más o menos lo entendía. Y me causaba mucha admiración. Llega el día, me voy al confesionario, habían 3 escaleras de madera y a nosotros nos habían medido una a una a ver quién podía arrodillarse en cuál de ellas según el tamaño. Y bueno, yo no veía del otro lado, pero aparentemente el padre sí me veía a mí.
Y yo esperé que llegara el padre, sumamente miedosa. ¿Qué le voy a decir? Yo no puedo mentir porque desde mi madre yo sabía que mentir era malo. Ella nos entrenaba así a mi hermanito y a mí, porque mi hermanito contaba unos cuentos de fábula y mi mamá lo corregía siempre. Solo dinos la verdad, ¿qué es lo que viste de mí? No invente, no invente. Aquí no hay monstruo, solamente dinos lo que viste. Bueno, entonces yo estaba entrenada. De pronto oigo unos pasos y oigo decir, bonjour. Yo reconocí la voz del padre, porque se nos decía que a lo mejor vienen otros padres de afuera y no el que normalmente viene acá. Pero este es mi padre. Entonces, él llega, se sienta y me dice, yo estoy esperando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué nombre le voy a decir? Y él dice, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Cómo? Digo yo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu deporte favorito? A mí me gusta escalar árboles. Y dice él, ¿cuál árbol? Y había una ventanita ahí atrás. En aquel entonces yo veía muy bien de lejos. Vi el árbol que a mí me gustaba trepar. Entonces él dice, ve a tu árbol y trepa tu árbol. Me dio la bendición y después vienes a la ceremonia. Es decir, no le preguntó nada respecto a pecados o nombres o nada. Dígame usted, el talento de intuición de esa persona y el talento de psicología que él aplicó para no hacerme sentir mal y decirle una mentira. Claro. Mire, esa guerra, que por cierto, Winston Churchill la llamaba la guerra innecesaria, porque era innecesaria, lo que hicieron fue matar a gente. Perdóname que me salte, ¿verdad? 6 millones por un lado, pero no solamente judíos, los gitanos, los cleros, los homosexuales, los inválidos, toda gente que no estaba con el movimiento nazi. Así fue. Entonces, y además de eso, luego vienen de 60 a 80 millones más que murieron, que mataron en esa guerra. ¿Para qué? Para tener más tierra. Una locura absoluta. Ahora, ¿qué tiempo estuvo ahí y qué pasa a continuación del convento? Muchas gracias a Judith por la entrevista. Como ustedes ven, se nos fue el tiempo normal del podcast en aproximadamente la mitad de la entrevista. La próxima semana tendré la otra mitad. Por lo pronto, gracias por escuchar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.